y no ha aparecido el dueño. De pronto es familia. Ah, ok. Jason, ya sabe quién es el dueño de él. Y porque él, moto nueva, dice, aquí. No, es para, déjalo ahí, ya él sabe ya. Porque aquí la gente conoce las motos y uno dice, esta moto es nueva. Porque te puede pasar como el novio, bueno, el novio no, el marido de Sofía Sobrino. Buscando la moto. Él es el que cuida las motos los sábados. Y están completas las motos, pero la mía falta. Están completas las motos, pero la mía, 8:30 de la noche. Pastor, se me robaron la moto. Es que están completas, aquí nadie se ha movido. Y empezó a hacer un recorrido. Anda, si yo estuve en la tienda a las 5:30 de la tarde. Y la dejó en toda la calle, ahí parqueada, ahí en la calle. 5:30, pasaron 3 horas. Y no sabía dónde la había dejado. Ese muchacho lo que tiene son 26, 27 años. Imagínate uno que tiene 58, ya casi 59. Se le olvida. O sea que cuando usted no vea el carro, usted me pregunta, pastor, ¿y dónde dejó el carro? Gloria a Dios. Bueno, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Bendecimos la vida de cada uno de aquellos que se encuentran conectados ahí a través de la internet, a través de Facebook Live. Ahí está la pastora pendiente también. Te bendigo, amada esposa. Bendigo la vida del pastor Jason, la pastora Alejandra y de todo aquel que se conecta para escuchar la palabra del Señor. Janita, que viene en camino, gloria a Dios, es por partida doble, gloria a Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10, una historia muy conocida. Capítulo 19, versículos del 1 al 10 de Lucas. ¿Cuántas veces usted habrá escuchado esa palabra? Pero hoy queremos llevarla a un plano diferente. Dice la Biblia de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en este lugar, digan amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibieron gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, te doy gracias, yo te bendigo en esta hora, alabo tu nombre, te glorifico y te exalto. Señor, permíteme predicar tu palabra con denuedo, con gozo, que hoy yo alcance gozo a tu corazón, Dios mío, y que esta palabra que va a ser predicada pueda ser el efecto para la cual tú la vas a enviar. En el nombre de Jesús declaro que tu palabra es verdad y que la suma de ella es verdad, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, y que coloques en nosotros un espíritu afable y enseñable para entender tu palabra y colocarla por obra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En esta mañana quiero predicar un tema muy importante para nosotros como hijos de Dios. Es por ello que no quiero colocarle ningún título, porque creo que
colocarle un título a este mensaje, tendríamos que dividirlo en varios párrafos, por así decirlo. Porque es que hay una mezcla de fe, hay una mezcla de salvación, hay una mezcla de arrepentimiento, hay una mezcla de búsqueda. Pero sobre todo es importante para nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, porque hay la importancia de entender que siempre el Señor nos está buscando. La importancia requerida que Él nos da como personas, la importancia que Él nos da como aquellos seres que necesitan salvación. La Biblia dice, hablando el mismo Señor, allá en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Basta entender que siempre debe haber la disposición para buscar a Dios. Aunque Él nos encontró primero, siempre la disposición va a ser nuestra. ¿Por qué? Porque no puede hacer el Señor absolutamente nada si usted no está dispuesto a abrirle su corazón. Sin embargo, hay un momento en el cual Dios nos busca con intensidad, nos busca con pasión. Y no es que en todo momento no lo haga, sino que Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene una búsqueda perfecta. Dios sigue interesado en toda la humanidad y que esa humanidad se deje abrazar por Él. Y es importante entender que Dios tiene para nosotros ese plan, un plan perfecto, una provisión perfecta, y por eso es que Él extiende su mano para poder sostenernos y abre sus brazos para abrazarnos. Ahora, tenemos dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? Podemos optar por creer lo que Dios nos dice y recibir lo que tiene, o podemos optar por no creer y no recibir lo que Él nos quiere dar. Listo, hay dos opciones. O lo aceptamos o no lo aceptamos. O recibimos sus bendiciones o las desechamos. Y creo que Lucas, cuando habla en este capítulo 10 acerca de este hombre llamado Zaqueo, da la respuesta de un hombre a la invitación que le hace Jesús. Es una invitación. Dios nos invita, pero depende de nosotros si aceptamos o no su invitación. Según la historia, para los judíos de la época en que vivió Jesús como hombre en esta tierra, si había alguien a quien odiaban, era a los publicanos. La Biblia dice que este hombre era publicano, pero era judío. Pero aparte de ser publicano, era rico. Ahora, ¿qué era un publicano? Un pecador. Un hombre que a pesar de ser judío, trabajaba o estaba al servicio del pueblo romano. Usted se puede imaginar el odio hacia este tipo de personas. Hombres judíos que recogían los impuestos en Israel para el imperio romano. Entonces este hombre no gozaba de buena credibilidad. Y Zaqueo era uno de ellos. Zaqueo, su nombre significa puro. ¿Qué significado tiene Zaqueo? Puro. Pero entiendo que Zaqueo ha de haber sido un hombre muy criticado. Aparte de ser criticado, tal vez era desechado del judaísmo. Considerado tal vez impuro religiosamente y además traidor políticamente. O sea, había una mezcla de un hombre que pertenecía al pueblo, pero que traicionaba al pueblo.
Creo que Zaqueo era de esos personajes no muy bien recibidos en las casas o en las reuniones sociales de los judíos de mucho abolengo, de los judíos de prestigio, de los judíos que uno conoce acá en nuestro medio de Oparao. No era muy bien recibido por ellos. Sus únicos amigos han de haber sido del círculo de personas que los líderes religiosos llamaban pecadores. Únicamente tal vez se rozaba con ellos. Pero creo también que Zaqueo buscaba algo, pero no sabía qué era. En Zaqueo había una lucha interna. En Zaqueo había una lucha por saber qué era lo que verdaderamente él pretendía como persona. Sin embargo, me atrevo a decir que una cosa sí sabía. Y lo que sabía Zaqueo es que le era importante ver a este hombre llamado Jesús. Para Zaqueo era importante. Ahora, no vaya a creer usted que Zaqueo era la primera vez que escuchaba de Jesús. Zaqueo tuvo que por mucho tiempo, o durante el tiempo que estuvo Jesús haciendo milagros, prodigios, señales, Zaqueo sabía quién era Jesús. Y él buscó la oportunidad para encontrarse con ese Jesús. Sin advertirlo, Zaqueo, mucho antes de que él pusiera su mirada en Jesucristo, ya Jesús había colocado su mirada en él. Porque el hecho de que usted nunca le hayan dicho absolutamente nada, el hecho de que a usted nunca lo hayan invitado a una iglesia, el hecho de que usted no conozca del Señor, el hecho de que usted tal vez no haya tenido contacto con una persona cristiana, no significa que Dios no le ha visto. Dios lo ve todo. Y Dios conoce cada uno de nuestros deseos, aún de los más guardados, aún de los que están más escondidos para nosotros, pero para Él están al descubierto. Ese era Zaqueo. Zaqueo era buscado por la gracia de Dios antes de llegar a aquel árbol sicómoro. Zaqueo era buscado por el Señor antes de subirse a aquel árbol. Jesús sabía dónde estaba Zaqueo. Jesús sabía dónde moraba Zaqueo física y espiritualmente. Jesús sabía que este era un hombre tal vez odiado. Jesús sabía que este hombre tal vez había sido hostigado, despreciado toda su vida. Un hombre que dice la Biblia que era pequeño de estatura, pero tal vez con un corazón muy inmenso. Un hombre odiado tal vez por el pueblo, pero era amado en el cielo. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Estoy escribiendo algo, y es que para muchos, nosotros somos de inspiración. Para otros, tal vez somos instrumentos de crítica. Para otros, somos instrumentos de envidia. Pero para Jesús, nosotros somos el tesoro más preciado. Considérese preciado. Considérese amado por el Señor. Jesús conocía la otra cara de la moneda. Jesús no crea que se interesó en Zaqueo porque fue la primera vez que lo vio y lo impactó. No, Jesús lo conocía desde mucho antes. Desde la eternidad lo conocía. Así como le dijo a aquel profeta: antes que nacieses te conocí. En el vientre de tu madre te conocí.
Y aún el salmista dijo: mi embrión vieron tus ojos. Porque el salmista tenía un conocimiento mucho más avanzado. Y él sabía que Dios está desde el principio. Jesús sabía cada fraude de Zaqueo, pero no lo condenó. Jesús sabe todas las artimañas que tú haces. Jesús sabe los fraudes que tú haces. Jesús sabe las mentiras que dices. Jesús sabe que miran tus ojos en el Facebook día a día. Jesús lo sabe. Jesús sabe que te duermes en el servicio. Me pilló el pastor. No, ya Jesús te pilló hace rato. Es más, el que está al lado tuyo ya se dio cuenta. Jesús sabía todo lo que Zaqueo hacía. Jesús sabía que en cada fraude Zaqueo se complacía. Jesús podía contar cada centavo que había exprimido de cada mercader y de cada comerciante en Jericó. Jesús lo sabía. Sin embargo, decidió llamarlo. Y es precisamente la importancia que nosotros tenemos para Dios. Que aún Él, conociendo lo sinvergüenza que somos, nos llama, nos invita y nos dice: hay lugar para ti. Por eso no se crea que usted no vale nada. No, usted vale ni siquiera oro, ni siquiera plata. Vale la sangre preciosa de Cristo. Vale la sangre preciosa del Cordero. O sea que no es casualidad que tú hayas venido en esta mañana, ¿sabes? Dios siempre nos recuerda quiénes somos para Él. Dios siempre nos recuerda que somos importantes para Él. Aún así, Jesús, el Hijo de Dios, sin pecado, sin mancha, se detuvo y levantó su vista para hacer un contacto con el hombre que todos despreciaban. Mientras Zaqueo se subía a un árbol, porque como era pequeño de estatura, la multitud no dejaba ver a Jesús. Pero en Zaqueo había una disposición. Y dijo: yo no puedo perder esta oportunidad. Cada vez que se te presente una oportunidad para buscar a Dios y para servirle a Él, hazlo. Porque eso cuenta en el cielo. Eso cuenta en el cielo. Jesús se levanta, mira hacia arriba y ve a un hombre que ni siquiera se atreve a acercarse a la multitud, ni siquiera a pedir permiso para colocarse en el lugar de adelante, porque él lo podía hacer, porque él tenía autoridad. Era el jefe de los publicanos. Era un hombre con autoridad. Él podía haber dicho: permiso, hágame el favor, permiso. Pero él dijo: voy a hacer algo más fácil. Voy a subirme a este árbol. Y yo quiero decirle algo en esta mañana a algunas personas que están en este lugar y que necesitan específicamente esta palabra. No es difícil buscar a Dios. No es difícil buscarlo. Lo difícil es que tú te sometas a Él. Porque en nuestro interior siempre va a haber una lucha de nuestros miembros que batallan en nuestra conducta. Pero Jesús la tenía bien clara. Jesús sabía que esa oportunidad que Él le estaba dando a Zaqueo
tenía que aprovecharla. Porque Dios aprovecha cada oportunidad. Dios no desaprovecha oportunidades. Él las da y Él mismo las aprovecha. Tanto deseaba pasar Jesús un rato con Zaqueo que Él mismo se dio por invitado. Él le dijo: Zaqueo, baja de ese árbol porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Ni siquiera esperó la invitación de Zaqueo. Él mismo le dijo: yo voy para tu casa hoy. Así que alista la mesa. ¿Qué dirían los que estaban al lado de Jesús? Ya se va a reunir con hombres pecadores. Entonces, ¿cómo cree él que va a creer que nosotros vamos a creer en él? Él mismo se dio por invitado. Antes que Zaqueo pudiese tener un encuentro con Jesús, el Señor tuvo que buscarlo. Y ahí radica lo importante de un encuentro con el Señor. Que nosotros no lo buscamos a Él. Él nos buscó y nos encontró a nosotros. Es que yo busco a Dios, pastor. No, usted no busca a nadie. Dios es el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Algunos más testarudos que otros, pero siempre Jesús gana. El Señor tuvo que buscarlo. Jesús anhelaba este encuentro desde la eternidad. Desde la eternidad Jesús está anhelando un encuentro con nosotros, pero le hemos sido esquivos. Nos ha encontrado, pero hemos huido. Y ahora había visto a Zaqueo aún antes de crearlo. Porque ya Jesús sabe quién va a nacer y quién no va a nacer. Dios sabe cuándo va a nacer una persona y cuándo va a morir. Claro que lo sabe. Jesús sabía y había determinado que era necesario ir a una cruz a morir por Zaqueo. Jesús sabe que es necesario, o que era necesario, ir a una cruz y morir por todos nosotros. Claro que lo sabía. La pregunta es: ¿cómo respondió Zaqueo a la invitación de Jesús? ¿Cómo responde Zaqueo? ¿Cómo respondemos nosotros a la invitación que nos hace Jesús de seguirle cada día? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros a la invitación de un hombre que no conocemos? Porque cuando usted se encuentra a una persona y usted le pregunta: ¿sabes quién es Jesús? Ellos tal vez te dicen sí, pero no lo conocen. Habrán escuchado de Jesús, pero no lo conocen. Ahora hay un hombre que procuraba, dice la Biblia, ver quién era Jesús. ¿Había escuchado de Jesús? Creo que sí. Pero ahora a él se le estaba presentando la oportunidad de conocerle cara a cara. Y no iba a desaprovecharla. Dice la Biblia que lo recibió con gozo. Porque es que cuando Jesús llega a nuestra vida, no somos iguales. Hay un gozo. Hay algo que impacta nuestro corazón. ¿A quién no le impacta? Aquel que vive desapercibido y que cree que la vida es simplemente estar en este mundo, existir únicamente. Pero que no tienen propósito. Les pasa como a Vicente. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Cualquier bus le sirve. Él va para el 84, pero el bus de Malambo le sirve. No tienen propósito. Usted lo ve que vienen a la iglesia, pero no tienen compromiso. Eso no es con usted. Aquí la gente es comprometida con el Señor.
dice que lo recibió con gozo. Y al instante que abrió su corazón al Señor Jesús, ocurre el milagro. La salvación vino a su casa. Porque Jesús se lo dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea que solamente no fue impactado Zaqueo, fue impactada toda su familia. Porque cuando tú recibes al Señor con gozo y das testimonio de quién es Jesús y de quién ha entrado en tu casa, tu familia es tocada. Tu familia es impactada. Ya tú no eres igual. Al instante que abrió su corazón, la salvación vino a la casa de Zaqueo. Pero ¿cómo muestra Zaqueo su arrepentimiento? ¿Cómo muestra Zaqueo su corazón, que ahora verdaderamente sí estaba buscando al Señor? ¿Cómo muestra Zaqueo ese querer agradar al Señor? Zaqueo lo muestra a través de la caridad. Zaqueo lo muestra a través de la restitución. Y Zaqueo lo muestra a través de un arrepentimiento genuino, dando como muestra algo para resarcir lo que él había hecho. Pastor, ¿cómo muestra Zaqueo eso? La Biblia lo dice en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esa fue la muestra de Zaqueo de su arrepentimiento. Esa fue la muestra que Zaqueo hizo para decirle al Señor: verdaderamente me arrepiento de todo lo que robé, de todo lo que hice. Me arrepiento de haber traicionado a mi pueblo. Me arrepiento de haber trabajado para el Imperio Romano cuando mis hermanos estaban siendo consumidos. Me arrepiento de haber trabajado para un pueblo pagano. Me arrepiento, Señor. ¿Y cómo muestro mi arrepentimiento? Dándole todo lo que le robé y aún 4 veces más. No tenía otra. Eso se llama agradecimiento. Agradecimiento. Me gusta mucho una alabanza de Marino que se llama Agradecimiento. Agradecimiento hay en mi corazón. Y el agradecimiento es por las cosas que Él hace en nosotros. No por lo que nos da, por lo que Él hace. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento hoy sirvo a mi Señor. Aunque esto no era requisito para la salvación, no era requisito para ser salvo, pero lo que Zaqueo dio voluntariamente fue una muestra de arrepentimiento y una respuesta de su salvación. Habrán otras situaciones donde cada uno muestra verdaderamente ese arrepentimiento hacia el Señor, pero lo que hizo Zaqueo fue esto. Él no tuvo otra más. Él dijo: Señor, yo le voy a devolver lo que le he robado a esta gente, porque he sido ladrón. Por algo me consideran un publicano. Por algo me odian. Por algo la gente siempre me tilda de ladrón. Pero si usted va al texto, usted no va a encontrar que Jesús requiere algo de Zaqueo. ¿Qué es lo que requiere de Zaqueo? Fe. Porque la salvación es por fe.
La salvación no es por obra. O sea, Zaqueo no es salvo por lo que él devuelve. Zaqueo es salvo por lo que él siente en su corazón, por lo que él recibe en su corazón, por lo que él muestra desde su corazón. Dios se deleita cuando sus hijos dan, no con tristeza y no porque haya una necesidad. Él se goza con aquellos que lo hacen generosamente y con alegría. Pero entiendo que Zaqueo lo único que podía dar era eso. Pero la fe y la gracia es lo único que se ha requerido para ser salvo. El producto de eso es el agradecimiento. ¿Y cómo muestra usted agradecimiento hacia el Señor por haberlo salvado? O sea, yo no le doy al Señor porque Él me salvó. No. Yo le doy al Señor porque estoy agradecido por haberme salvado. Esa es mi muestra de agradecimiento. Yo le sirvo al Señor porque estoy agradecido con un Dios que me salvó. Para los que se escandalizaron de que Jesús entrara en la casa de un pecador, Jesús tuvo una respuesta. Y esa es la respuesta que debe haber en todos nosotros. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no va a buscar al que ya está encontrado. Jesús lo dijo. Dijo, quienes necesitan de médicos son los enfermos. El sano no necesita. Pero qué bueno que nosotros nos consideremos o nos hayamos considerado enfermos, que requerimos de un médico. Y no un médico, ¿verdad?, de título, no, un médico del alma. Nos curó nuestra alma, curó nuestro espíritu, sanó nuestro espíritu. Aquí la palabra buscar en este contexto da la connotación de perseguir, la cual significa buscar hasta encontrar lo que se busca, o sea, no desmayar. Y eso fue lo que hizo con Zaqueo, lo buscó hasta que lo encontró. Pero qué bueno que Zaqueo se dejó encontrar. Qué bueno que Zaqueo pudo activar el GPS para que lo encontrara el Señor. Aunque Él no necesita de eso. Porque Él nos conoce tanto. Él sabe dónde estamos. Él sabe de dónde nos sacó y a quién pertenecemos. Cuando usted mira en el Antiguo Testamento al salmista David, usted va a encontrar que David en el Salmo 23 utiliza un vocablo comparable. Y él declara, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahora, yo pregunto, ¿el bien y la misericordia tienen piernas? ¿Tienen piernas? No tienen piernas. No tienen pies. La palabra buscar da esa connotación de perseguir intensamente algo. Y eso es lo que hace el Señor a través del bien, a través de la misericordia, cuando nosotros nos dejamos encontrar por Él. La palabra tenía un significado mucho más intenso, que aún refleja la traducción, seguirán. Cuando tú eres encontrado por el Señor, todo lo bueno del Señor te va a perseguir. Tú no tendrás que perseguir nada. Dios mismo va a colocar el querer como el hacer para que eso te siga continuamente. Significa seguirle los rastros a alguien hasta encontrarlo. Es como cuando usted coloca
A un perro se le llaman perros sabuesos. Esos van persiguiendo. Ahora, hay perros, ¿verdad? En este caso los perros que llaman policías, perros policías. A ellos los adaptan a un sistema. A ellos los adecúan a un sistema. Y entonces a ellos lo que les hacen es que le dan a oler del producto que van a buscar. Esos perros que usted ve en los aeropuertos que saben dónde está la cocaína y cuando huelen ellos se sientan y dicen aquí está. Es porque ya ellos han percibido ese olor, los han enseñado a eso. Jesús no tiene necesidad de percibir tu olor para encontrarte. Él fue quien te creó. Él fue quien te diseñó. Él fue quien hizo de ti una perla preciosa. Y Él, donde te metas, te va a encontrar. Donde te metas, te va a encontrar. Donde subas, de allá te va a bajar. La palabra da la connotación de perseguir con pasión, con intensidad apasionada. Y aquí eso es lo que hace Jesús. Está convencido de que Zaqueo lo necesita y lo busca con pasión. Porque Él no lo condena. Ni le dice, sí, lo que pasa es que tú eres un publicano, pecador. Tienes que arrepentirte. No creas que yo vengo a tu casa únicamente a comer de tus manjares. No, Él no le dice eso. Él simplemente le dijo, Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Estoy convencido que hoy por hoy Jesús sigue buscando con la misma intensidad a aquel que está perdido. Jesús sigue buscando con la misma intensidad a aquella persona que cree que nadie sabe lo que está haciendo. Jesús sabía que Zaqueo era un ladrón. Jesús sabía que Zaqueo era un publicano, un pecador. ¿Y por qué? Porque Él es el iniciador. Él es quien sigue los rastros. Él es quien nos busca a diario. Lo único que pide de nosotros es que nos dejemos encontrar y que seamos llevados a un lugar seguro para que recibamos por fe la vida que Él nos promete. Pero tienes que dejarte hallar. Tienes que levantar la banderita SOS, auxilio. Porque es que ni aún muchas veces nosotros estando sumergidos totalmente sin salvación, ni aún así a veces levantamos la bandera, ni colocamos señales de humo, porque hay orgullo en nuestro corazón. Y Jesús a los orgullosos los detesta. Una vez que por fe hemos recibido la vida, descubrimos que hay una sola manera de vivirla. ¿Cuál, pastor? Por la fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos que creer que Él está ahí. Si solo la fe agrada a Dios, entonces una de las cosas más grandiosas que podemos decir en la vida es lo que dijeron los apóstoles: Señor, aumenta nuestra fe. La gente necesita aumentar su fe. La gente necesita decirle al Señor: Señor, auméntame la fe. ¿Qué causó que a los apóstoles, quienes generalmente eran cabezaduras, reconocieran su gran necesidad de tener más fe? Fue una de esas situaciones muy comunes y simples en la vida. Jesús acababa de decirle: es necesario que ustedes como hermanos se perdonen unos a otros. Y para perdonar a alguien, hermano, se necesita tener fe.
Para perdonar a alguien que tú sabes que ha hablado de ti, tú requieres de fe. Jesús le dijo, es necesario que perdonen, no una, sino hasta 7 veces. 7 veces. Si tu hermano peca contra ti 7 veces al día, tienes que acercarte a él y pedirle perdón. Ahora Jesús le dice, no te digo que 7, Pedro. Te digo que 7 veces 7. 70 veces 7. Ah, peor todavía la cosa. Entonces me tengo que devolver para el Antiguo Testamento a las 70 semanas. Imagínate. Debían perdonar 70 veces 7. Eso daba 490. Y tú acercarte a tu hermano 490 veces al día a pedirle perdón, está como difícil. Está como difícil. Porque nos cuesta rebajarnos, nos cuesta humillarnos, nos cuesta llegar donde nuestro hermano y que él vea nuestras debilidades. Por eso a Pedro le parecía muy difícil. Pedro era hermano de Andrés, ¿verdad? ¿O no? Los que estudian teología. Imagínate las veces que Pedro tuvo que perdonar a Andrés. Porque Pedro era terco. Y cuando una persona es terca, siempre cree tener la razón. Y entonces Andrés siempre le estaba diciendo, Pedro, por aquí no es, pero tú crees que no. Y ahí empezaba la pelea. Y ahora el Señor le estaba diciendo, Pedro, tus problemas con Andrés tienen que ser de esta manera, tienen que ser resueltos de esta manera. Tienes que perdonarle. Y ahora no son 7 veces, Pedro, son 70 veces 7. O sea, a Pedro le tocó duro. Por eso es que yo le decía que hay una mezcla de fe y hay una mezcla de búsqueda, hay una mezcla de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Zaqueo también necesitaba tener fe para poder ser salvo. Pero también requería de una búsqueda. Pero también requería de un arrepentimiento. Y ahora el Señor le está diciendo a los discípulos que necesitan tener fe. ¿Y para qué? Para perdonar a sus hermanos. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Los discípulos tal vez dirían, esto está difícil. O sea que vamos a requerir, vamos a necesitar mucha fe. Por eso, Señor, aquí estamos. Aumenta nuestra fe. Auméntala, Señor. No es fácil tener fe. Sobre todo en los momentos más angustiantes. No es fácil tener fe. No es fácil tener fe cuando tú necesitas algo pero no estás viendo nada. No es fácil tener fe. Aumenta nuestra fe. Amada iglesia, yo me voy a atrever a decirle algo. Hemos perdido el amor porque en alguna parte de nuestro camino hemos descartado la fe. En alguna parte se perdió ese eslabón. Descartamos la fe. Y ahora actuamos por nuestros propios instintos. Es que ese es el sentir que Dios me pone. Hermano querido, el evangelio no es de sentimiento. No es de sentimiento. Por eso en algunos casos cuando algunos ministros, no de aquí, ministros que están al frente de una obra me tratan como de decir, ¿y a quién le vas a dejar todo eso que estás construyendo? Yo sé por dónde van ellos. Porque ellos piensan que si yo soy el pastor, quienes vienen en las líneas son mis hijas.
Entonces yo inmediatamente, como sé lo que están pensando, yo les digo, ¿sabes una cosa? Que esto no es de sentimientos, pa. El ministerio no es sentimental. Y mucho menos los ministerios se heredan. Esto es por fe. Esto es por la disposición de la gente. Esto es porque el que está siguiendo los pasos, el que está asimilando lo que se le está enseñando, lo está atesorando en el corazón. Por eso es que Jesús tenía sus íntimos. Jesús a todo el mundo no le delegó responsabilidades. Jesús andaba, y no con la rosca, no, andaba con los que estaban dispuestos siempre. Con los que sabían que tenían un compromiso. Aunque muchos lo negaron cuando estaba en la cruz, pero Jesús los conocía. Y no es difícil entender por qué a Juan se le llamó el apóstol del amor. Porque Juan permaneció ahí con él. No es difícil entender por qué a Juan se le revela el Apocalipsis. No es difícil entender eso. ¿Por qué a otro apóstol no se le reveló si no fue a Juan? No es difícil entender por qué Pablo tenía tanta sabiduría. A quien más se les da, más se le exige. Y al que más se le perdona, más ama. Por eso usted debe entender eso. Que si usted con la fe que tiene todavía siente que no le alcanza, dile: Señor, auméntame la fe. La fe obra. La fe obra. La fe es poder. La fe es dinámica. La fe no puede dejar de obrar. Su naturaleza es obrar. Cuando yo tengo fe, yo tengo obras. Yo muestro la fe a través de mis obras. Aunque sé que la salvación no es por obras, sino por fe. Pero ¿cómo demuestro mi fe? Por las obras que hago. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea que hay un sentimiento que liga lo uno con lo otro. Aunque la fe no es de sentimiento, la fe es de pasión, de credibilidad, de honra. La fe obra en lo imposible. La fe obra en lo desesperado. La fe obra en lo impotente. Por eso es que nosotros fuimos creados por Jesucristo para buenas obras. Efesios capítulo 2 versículo del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira qué importante es eso, hermano. Y hoy yo quiero que usted salga renovado, completamente convencido de que su fe tiene que estar al máximo. De que por el hecho que le esté ocurriendo algo, no significa que va a dejar todo tirado, va a dejar todo abandonado. Las obras sin fe de nada valen. La fe sin obra es muerta. Yo tengo fe, pero no vienes a los servicios. Yo tengo fe, pero ni ofrendas ni diezmas. Yo tengo fe, pero todavía le tienes cosas al hermano. Yo tengo fe, pero no te gusta estudiar. Yo tengo fe, pero todavía me cuelo en mi fría.
Es duro, ¿verdad? Yo tengo fe, pero todavía me bailo mis porritos por ahí de vez en cuando. Y esto no me lo estoy inventando, esto es porque yo lo vi. Tenía como 30 años en el evangelio esa señora, hermano. Estaba yo recién convertido. O sea, yo me pude desviar por lo que escuché de la señora. Pero yo después le pregunté a mi esposa, que tenía unos mesecitos más que yo, le dije: mami, ¿eso se puede? Porque la señora llegábamos a cortarse el cabello donde la pastora. Todavía éramos ovejas. 30 años, ya una señora de edad. Yo digo que ya no existe, porque en ese entonces podía tener como 60. Ahora, si existe, tiene como 90, 80 y pico. Pero ella me decía: hermano Pedro, yo tengo 30 años en el evangelio, pero yo todavía me bailo mis porritos en el cuarto sola. Se bailan los porros, o sea, los porros. Sí, porque yo soy de por allá, entonces me gusta el porro. Yo me bailo mi porro sola. Yo le pregunté: pastora, ¿eso se puede? Claro, no le dije pastora, le dije: mami, ¿eso se puede? Me dijo: no, de que se puede, pero no se debe. Porque en vez de bailar porro no adoraba al Señor. ¿Verdad? Porque en vez de pasar 4 horas, 5 horas en el celular, no te pones a ver media hora la clase de teología en el video. ¿Por qué? Yo tenía que meterla como sea. Sí, porque la gente cree que las cosas son difíciles. No, hermano, cuando usted tiene fe, usted se adapta a lo que conviene al Señor. Porque sin fe es imposible agradarle. Y si yo le quiero agradar, yo tengo que entender que hay cosas que me convienen y hay cosas que no me convienen. De pronto en el otro servicio no lo digo, porque de pronto no vienen los estudiantes. Pero la fe sin obra es muerta. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Eso es lo que dice la Biblia. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quieres ser pastor? Pero no te capacita. Y cree que esto es soplar y hacer botella. Si usted cree que es para usted, bueno, ya ese es problema suyo. Pero yo estoy lanzando lo general, porque yo creo que todos aquí tenemos un llamado. ¿Quieres ser un buen líder? Estudia. Estudia. Así estás demostrando tu fe. Pastor, pero es que eso es un llamado, eso es una pasión. Sí, pero la Biblia dice que no podemos tener neófitos en la iglesia. No podemos. Mire, hermano, usted va a la Biblia y usted empieza a adentrarse en lo que verdaderamente Dios quiere enseñarle. Y hay cosas que usted ni siquiera leyéndolas a profundidad se da cuenta que pasan. Y usted tiene que otra vez meterse ahí. Y yo me puse a analizar, me coloqué a mirar la diferencia entre dos personajes, ¿verdad? Y tal vez si yo le pregunto, ¿quién fue más importante en la vida de Pablo, Timoteo o Tito? ¿Qué me diría usted? Los que estudian. ¿Qué me dirían? ¿Quién fue más importante? La gente dice Timoteo. Pero resulta que la historia me enseña otra cosa. Para Pablo, la importancia de Tito era tan trascendental
que él lo encomendaba a que lo reemplazara a él cuando él no podía ir. Tito aún tenía la confianza de parte de Pablo que él era el que manejaba las finanzas. Y Tito no era pastor. Pero Pablo confiaba tanto en Tito que le daba los chicharrones más terribles. Cuando la iglesia de Corinto se desaforó hasta en inmoralidades, ¿sabe a quién le dijo? Ve a Tito. ¿Y Tito quién era? Un gentil. Un gentil. Ni siquiera era judío. Ni siquiera había sido criado por parte de su familia como un cristiano. Pero ¿qué pasó en la vida de Tito? Yo no sé por qué le estoy contando esto, hermano, porque esto no lo tengo ahí. Pero ¿qué pasó en la vida de Tito? Que él se dispuso. Él entregó su corazón verdaderamente. Y eso es lo que nos falta a nosotros, hermano. Completamente entregarnos. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Cuando nosotros tenemos esa convicción de que Dios está de nuestro lado y que no nos va a abandonar, nosotros adquirimos un compromiso de fe con el Señor. Si yo me pongo a mirar, no, pero que lo que pasa es que si no trabajo y ahora voy a servirle al Señor y me voy a morir de hambre, hermano, Dios no me hubiese dado esto o no nos hubiese dado esto. Pero Dios, ¿qué requirió? De nuestra fe. Por eso es que es importante entender el llamado de Dios, el llamado del Señor. La palabra aumenta es la palabra prostitemi, donde titeme significa colocar y pro significa cara a cara. Es importante de nosotros, hermanos, cuando decimos Señor, aumenta mi fe, colocarnos cara a cara con Dios. Cara a cara con Dios. Cuando yo me coloco cara a cara con el Señor, hermano, yo voy a saber encarar cualquier situación. Si ve que es importante analizar cada texto de la Biblia. Cualquiera de nosotros ha predicado, yo lo he predicado solamente para salvación. Y hemos ido a campaña y hemos tirado el mensaje de Zaqueo, que se tiene que bajar de aquel árbol. Y es importante y es verdad. Pero hay cosas que están inmersas en la palabra y que uno tiene que desarrollarla. Y para eso se necesita ¿qué? Fe y estudio. Voy a terminar. La solución del Señor no es que cambiemos la conducta de los demás, sino que aprendamos de Él y de su gracia. Cuando uno aprende de Él y de su gracia, la conducta se cambia sola. Porque ya no queremos ser los mismos que éramos antes. Si queremos aprender a perdonar a otros como Dios en Cristo nos perdonó a nosotros, necesitaremos fe. Necesitaremos fe. Cuando los discípulos piden a Jesús que aumente la fe de ellos, Jesús le contesta explicándoles cómo funciona la fe. Y por eso es que Él le dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese árbol sicómoro, muévete de ahí, él se va a mover. Se lo está diciendo a forma de enseñanza, pero no literal. Lo que quiere decir de que cuando nosotros, así sea de pequeñita la fe que tenemos, si estamos convencidos que Dios puede actuar, Él lo hace. Él lo hace. Y eso se te va a convertir en algo grande. ¿Por qué? Porque así también funciona el árbol de mostaza, el arbusto. Una cosita de nada, hermano, y el arbusto es grandioso. Así trabaja el Señor. Cuando solamente le crees a Él todo lo que le estás pidiendo,
Dios te lo va a conceder en una inmensidad tremenda. El grano de mostaza es la más pequeña de las semillas de la huerta doméstica y sin embargo crece hasta ser el mayor de los arbustos. ¿Quieres crecer? Aférrate al Señor y aférrate a creerle de verdad. Pero necesitamos ¿qué? Escuchar al Señor y escuchar su palabra, porque la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír a Walter Mercado. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, tú no vas a adquirir fe en el Señor escuchando a cualquiera en el YouTube. No vas a aprender eso. Eso que sea un complemento, pero tu fuente de interpretación, tu fuente de enseñanza, tu fuente de sabiduría está en la palabra de Dios. No cambies eso. No lo cambies, porque el día que lo cambies habrás perdido todo. Colócate en pie, por favor.